En Futurama no queda muy claro cuál es el inicio de los tiempos, pero el profesor Hubert logra demostrar de alguna forma que su universo funciona de acuerdo a la teoría del eterno retorno. Porque una vez viajan al futuro y para volver al pasado, en lugar de volver, lo que hacen es avanzar al punto en que todo se repetía, de modo que llegan a donde se quedaron. Y bueno, otro ente interesante es el que descubrió Bender hace mucho tiempo cuando fue lanzado al espacio, llegando a un sitio remotamente lejano de esta galaxia. ¿Quién eres? ¿Alguna especie de computadora galáctica? Posiblemente. Soy amigable con el usuario, mi buen amigo. ¿Quién te construyó? Siempre estuve aquí. ¡Oh, por Dios! ¿Tú eres Dios? Es posible. Siento compasión por todos los seres vivientes, mi buen amigo. Bender se encuentra con lo que él define como una máquina superinteligente que emula a lo que todos entienden como Dios, que tal vez fue inventada por un grupo de humanos de un universo anterior. Lo que significa que el hombre es el verdadero creador de Dios y no al revés. Este robot es tan poderoso que con el código correcto uno puede controlar el tiempo y el espacio. 1-1-0-0-0-1-1-0-1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-0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 
Una esfera del tiempo. Y bueno, ya luego, antes de que sucediera el Big Bang, 17 años antes para ser exactos, dos razas de extraterrestres estaban en guerra permanente: los cerebros y los niblonianos. Los niblonianos logran ganar la batalla, pero saben del regreso de los cerebros en aproximadamente 3285 años, así que se estarían preparando para entonces. Necesitarían de una criatura con bajas frecuencias de intelecto para hacerles frente de nuevo. Ellos conocen el secreto del universo. ¿Y estás diciendo que nos dirigimos a tu planeta natal, donde tu raza ha vivido desde el principio del universo? Entonces, ¿cómo comenzó el universo? Entonces las religiones se equivocan. Y entonces llega el Big Bang. Y los cerebros atacan de vuelta, esta vez a los dinosaurios, así que ellos son los responsables de su extinción. ¿Qué mató a los dinosaurios? ¡Yo! Y llegamos a las cavernas, en donde los neandertales sugieren reproducirse con los Homo sapiens, pero son despreciados por estos últimos. Los neandertales quedan atrapados a lo lejos en la Antártida. Nunca evolucionaron. Pasaron los años y la humanidad es capaz de presenciar la llegada de Leonardo da Vinci. Da Vinci es un extraterrestre que huye de su planeta natal, en el que es considerado como el ser más tonto de todos, pero en la Tierra es muy inteligente en comparación con los humanos, aunque a sus inventos les faltaba el motor. Ya luego nos situamos en el año de 1776 y un antepasado de los Farnsworth estuvo a punto de arruinar la independencia de los Estados Unidos, de no ser porque Hubert Farnsworth del futuro llega para matarlo para impedirlo. Ese nombre es una mancha en la historia americana. Fue uno de los peores traidores de la independencia. Pitt Farnsworth fue un notorio agente británico y falsificador. Él conspiró para derrocar a nuestra nación con su moneda fraudulenta. Luego inventan la tele y así hasta llegar al año de 1947, aquí suceden muchas cosas. Y es que el profesor Hubert y sus tripulantes llegan accidentalmente del futuro. Y gracias a este acontecimiento es que fundan a la NASA y el Área 51 recibe a su primer huésped. Se trataba nada menos que del Dr. Zoidberg. Lo abren y experimentan con él. Lo mismo hacen con el cuerpo de Bender y de ahí es donde sacan mucha de la tecnología de los microprocesadores que hoy en día podemos disfrutar con las PC Gaming. Además, Fry embaraza a su propia abuela, lo que significa que él es su propio nieto y abuelo al mismo tiempo. Bender se queda enterrado por ahí y luego será desenterrado en el futuro nuevamente. Y bueno, todo esto nos lleva por fin a los 90s. Fry vivió una infancia muy difícil y más porque no es precisamente un genio. Acérquense quien desea aprender física. Mantengan las manos dentro del auto todo el tiempo. ¡Ay! La vieja universidad de Coney Island. ¡A ganar, pescados! Certificado de reprobación. Léanlo y lloren. Desde que nació siempre era molestado por su hermano mayor. Su padre era un obsesivo con su pasado en el ejército y su madre era una fan empedernida del fútbol americano. Lo único bueno que tenía era su trébol de 7 hojas que según él le daba muchísima suerte. Le ganaba a su hermano en todo porque utilizaba los poderes de su trébol de la suerte y de ese modo lograba todo lo que quería. Lo que generaba mucho resentimiento de su hermano, al punto en que lo copiaba en todo a modo de envidia.
Esto le daba mucho coraje a Fry. Al crecer, Fry solo pudo aspirar a tener un trabajo como repartidor en la pizzería. Sí tenía un amigo que trabajaba en la Fox y una vez derramó refresco encima del transmisor, lo que provocó que mucha gente se perdiera la tercera y cuarta temporada de Futurama, pero aparte de eso su vida era muy normal. Y su mejor amigo era un perro callejero al que se encontró mientras entregaba una pizza, que solo era una broma. Tenía novia, pero esta lo engañó con otro tipo. Entonces llega el 31 de diciembre del año de 1999. Fry es enviado a hacer una entrega de pizza a un laboratorio de criogenia. Pero era broma igual que las otras veces. Entonces, como era broma y se quedaba con la pizza, él la tenía que pagar y encima era año nuevo. Fry celebra con sarcasmo, dando a entender que no fue la vida que él hubiera querido tener, pero de pronto es empujado por un nibloniano a la cámara de criogenia. La idea de todo esto es que pudiera ser despertado 1000 años en el futuro y así poder combatir a los cerebros con la ayuda de su baja frecuencia intelectual. Ay, Mordelón está ahí. ¿Qué? Esperen. ¡Ay! ¿Qué rayos? Y así es como sucede todo. Cabe destacar que este nibloniano era mordiscos y hasta tenía chofer. Otro dato interesante es que si Fry no hubiera viajado al futuro, hubiera provocado un agujero negro quién sabe por qué, y de todas maneras hubiera sido el fin de la humanidad. Minutos después de que Fry se quedara congelado, se aparecieron varias personas en ese sitio, entre ellos 2 Fry del futuro y 2 Bender, debido a una disputa que tenían con unos alienígenas. Uno de los Bender se queda congelado ahí, unos pocos minutos después se aparece otro Fry. Así que en este punto de la historia hay como 5 Frys y 3 Bender, incluyendo al que se quedó enterrado. Y luego se aparece la exnovia de Fry, desconsolada porque su novio, por el que dejó a Fry, la terminó engañando a ella, así que se dejó congelar también. Uno de los Fry vive en la Tierra hasta el año 2012. Se queda calvo por culpa del ataque de uno de los Bender y luego viaja al futuro con el nombre de Lars. Allá se convierte en un científico y trabaja con las Naciones Unidas. En el año 2000, Nueva York es declarada la ciudad con más basura. Para que nadie se diera cuenta, enviaron toda esa basura al mar. Esto provocará graves problemas ambientales y coronavirus. Luego de todo esto y de que Fry ya no apareció, entonces finalmente lo dan por perdido. Pese a todo, sus padres realmente sí lo querían y su hermano también. Sé que a veces soy muy duro contigo, pero si soy así contigo, es solo porque quiero que crezcas fuerte y perseverante. Algún día podrías enfrentar adversidades tan absurdas que no puedo imaginarlas, pero sé que tú saldrás adelante y me sentiré orgulloso. Te quiero, hijo. Luego de que Fry se fuera, su madre decía que soñaba mucho con él. Lo que pasaba es que Fry del futuro se comunicaba con ella a través de sus sueños pasados, y así es como de alguna forma Fry compensó su alejamiento involuntario de su familia. Y el perrito de Fry de hecho sí logra dar con él, porque él llega hasta el laboratorio de criogenia, pero sus padres tan distraídos ni siquiera se dieron cuenta de que Fry estaba congelado ahí. El perrito termina falleciendo 12 años después. Su hermano mayor por su parte termina teniendo un hijo y lo bautiza con el mismo nombre de Fry. Es un trébol de la suerte que te ayudará a tener éxito en lo que hagas, hasta en el breakdancing, y una vez perteneció a alguien muy especial. Te pondré Philip J. Fry en honor a mi hermanito, a quien extraño cada día. Te quiero, Philip. El sobrino de Fry se convierte en la primera persona en Marte, se queda con su trébol de la suerte, se hace millonario y hasta le hacen una película. Finalmente es enterrado en un cementerio espacial, un orgullo para su familia y para todos. Gracias a esto es como la familia Farnsworth pudo reproducirse hasta el año 3000 en el que Fry vuelve a ser descongelado, pero antes de que fuera descongelado suceden muchas cosas más. Primero que nada, descubren el genoma humano. Para aprovechar este descubrimiento al máximo se busca la forma de que todos consuman comerciales con el cerebro, que provoca la necesidad compulsiva de comprar cosas. Además de que los espejos mejoran tu aspecto físico para que compres más ropa. Y ahora la gente se podía conectar a internet de forma presencial. Luego llegaron los chips de carrera, con los que se determinaba fácilmente para qué sirve una persona y así darle un empleo rápidamente, y de ese modo combatir el desempleo. Otra cosa es que antes de la ingeniería genética el tamaño de los genitales masculinos era bastante más inferior. En el año 2038 el petróleo se termina y se crea un combustible hecho a base de grasa de ballena. Desde entonces se recuerda al petróleo con vergüenza y se busca esconderlo en distintas partes de la galaxia para que nadie vea. En el año 2052 envían la basura del planeta al espacio exterior.
Una gran parte de esa basura son juguetes de Bart Simpson y artículos inferiores producidos por la Fox. ¡El tigre Toño! ¡Ay! ¿Y un plato de colección del señor Spock? Cómete mis calzones. De acuerdo. ¡Ay! ¡Ay, caramba! Luego de ese gran problema con la basura se instaura un método de reciclaje más efectivo y la mayoría de robots construidos a partir de ese momento son hechos con latas de cerveza. 400 años en el futuro desaparecen la mayoría de tarjetas de crédito como Visa y American Express. Y hasta acá van a dar los peces con 3 ojos provocados por la planta nuclear del señor Burns. Y como las drogas ya se legalizaron, hay máquinas expendedoras de eso y de mucho más. Para resolver aquello del calentamiento global, los políticos piensan desde el 2063 que sería buena idea dejar caer un cubo gigante de hielo para enfriar a la Tierra, pero cada año necesitaban más hielo, y todo este hielo salía del cometa Halley. Cuando el calentamiento global fue inminente, entonces casualmente llegó el invierno nuclear, de modo que las cosas se compensaron aunque los climas se volvieron locos. Luego, en algún punto de la historia, Atlanta quiso tener más turistas, así que mudaron toda su ciudad a la costa, pero terminaron hundiéndose. Todos se hundieron, pero debido al efecto químico de la Coca-Cola con el agua, todos se convirtieron en mitad peces. Desde entonces esta ciudad está perdida, y bueno, a partir de cierto punto la civilización se construyó encima de la anterior. Al punto en que Nueva York se quedó en el fondo y se fundó la nueva Nueva York. Al sitio antiguo se le dice lugar viejo o mundo viejo. Para el año 2700, fanáticos de Star Trek fundan su propia religión y como los líderes mundiales se sentían amenazados, todos fueron ejecutados. Y las cosas de Star Trek son enviadas al espacio en donde no pudieran hacer más daño a nadie. Y de los creadores de los billetes de plástico surgieron los nuevos billetes que hablan. De igual forma los tatuajes ahora también pueden hablar. En cierto punto de la historia, grupos de distintas religiones viajan al espacio para encontrar a Dios en alguna parte de la Vía Láctea, aunque sin nada de éxito. Yo creo que tendrían que dar con la misma máquina que se encontró Bender. Hubert, el sobrino tataranieto de Fry, nace el 9 de abril de 2851, en un barrio de Nueva York. Aprende a leer hasta los 8 años, pero 14 años después se convierte en un científico. Hubert J. Farnsworth nació el 9 de abril del 2851, en el barrio más nerd de Nueva York, el Laboratorio del Infierno. Un niño precoz, el joven Hubert aprendió a leer cuando aún usaba pañales a los 8 años. Y en poco tiempo se convirtió en un adolescente lleno de barros. ¡Alerta, idiota! Antes de ser un científico, su familia lo tildaba de loco, y hasta es encerrado en un manicomio. Logra salir de ahí 25 años después y parece que tuvo un hermano menor, pero no se sabe dónde está o si fue un error. Solo que luego de ello se une a la Academia de Inventores en donde se hizo de varios enemigos. Hubert es el responsable de crear a los primeros prototipos de robots inteligentes, al punto que hasta se enamora de una robot. Se enamora de la Unidad 47. Estudian juntos para eliminar el exceso de flores porque había una infestación en el mundo y todo bien, pero ella lo engaña con otro robot. Y bueno, lo que hace la diferencia entre los robots y las robots es la testosterona y lubricantes femeninos. Eso y la antena. En cambio de sexo robótico le quitan la antena a los robots macho. Luego de eso el profesor se mete a trabajar como científico en la empresa de robots de mamá. Y logra construir una nave espacial en base a la teoría de no mover la nave. El universo es el que se mueve generando la sensación de que la nave es la que lo hace. ¡Nada es imposible! Ya entiendo cómo funcionan los motores. Vino a mí en un sueño. Los motores no mueven la nave se queda donde está y los motores mueven al universo a su alrededor. Por 50 años trabajó en la compañía de robots amigables de mamá, en donde creó el primer robot capaz de calificar para un préstamo. El profesor se dio cuenta de que sus robots contaminaban muchísimo, pero mamá lo que quería era vender, así que todos los robots se hicieron a base de sus primeros prototipos y todos producen smog en cantidades descomunales. De hecho, el modelo Bender era un modelo mal hecho, pero lanzado en Tijuana de igual forma, y aprobado por la burocracia mexicana de mamá. Rápidamente, mamá se convirtió en la líder de ese mercado, de modo que hasta tenía al ejército a su alcance y hacía experimentos encubiertos de armas biológicas. Así, Hubert conoce al Dr. Zoidberg, que es un especialista en diseccionar aliens. Al estar en contacto con los yetis, Hubert se contagia con la hipermalaria yetiniana. El profesor le dijo que entonces necesitaría que fuera su doctor personal hasta que llegaran los síntomas por la hipermalaria y que siempre estuviera con él. Y desde entonces han sido como uña y mugre.
Cuando el gobierno descubre los experimentos de mamá, es multada y sus experimentos son cancelados. El tema es que es ilegal hacer experimentación genética en la Tierra. Así que mamá hace un laboratorio flotante porque después de todo no es ilegal en el cielo. Hubert le dio los mejores años de su vida a esa empresa, una vez incluso comprimió accidentalmente un montón de materia oscura y logra crear un combustible alternativo mucho más potente, pero el invento le fue robado por su competidor y por mamá. También crea una forma en la que los robots puedan tener libre albedrío. Hubert de hecho tuvo una relación con mamá, pero se dio cuenta de que ella solo se le ocurrían inventos bastante peligrosos y siempre hablaba sobre cómo dominaría el mundo, ya que los robots tienen implantado un sistema que los obliga a participar en la guerra aunque no quieran. Así que mejor la dejó en un Día de las Madres. Ella jura vengarse de Hubert. Pero justo después de esto y como quería seguir haciendo inventos, Hubert funda una paquetería. A voice from down at the bottom of my soul. A voice from down at the bottom of my soul. A voice from down at the bottom of my soul. A voice from down at the bottom of my soul. Kiss of fire. Casera que fue creciendo y así es como se financiaba los inventos. La primera tripulación de Planet Express estaba compuesta por una mujer, un sujeto y por Zoidberg. En su primera entrega tenían que llevar un ramillete de galletas. Pero parece que las cosas no salieron muy bien y todos menos Zoidberg fueron atrapados por una ballena psíquica que vaga por el espacio. Luego, Hubert crea otra tripulación y así consecutivamente porque todos se mueren o se pierden. Para lograr fundar su paquetería, una anciana compró algunas acciones. Actualmente el profesor se ha cambiado tantas veces los órganos que ya no es legalmente un mamífero, y su forma de conseguir nuevos órganos es hurtándolos de sus empleados. No debería estar afuera en este frío. No tengo grasa protectora, cabello ni sangre caliente y no soy legalmente un mamífero. 500 años antes de que Fry se descongele, la gripe se extingue, tanto que ahora si volviera todos podrían morir infectados. En el año 2865, la Tierra es invadida por sujetos salidos como de Star Wars. Luego de ello las razas se mutan y es común ver aliens y humanos. Además, los robots son tan comunes que hasta rentan departamentos y hacen actos románticos igual que los humanos, aunque no es más otra cosa que la gente mal pensada. ¡Ya no resisto más! ¡Llevan así horas! ¡Ya, déjense ahí! Perdón, vecinito. En el año 2636 se funda una universidad en Marte y con eso crean un ecosistema y hacen que se pueda vivir ahí. Y en algún momento y por culpa de la guerra de los sexos del año 2020, la gente prefiere tener robocitas con robots y se hacen robosexuales. También la esperanza de vida llega hasta los 160 años de edad. Y la razón es que los órganos en ese momento se reemplazan fácilmente. A Hubert, por ejemplo, le han cambiado el corazón unas 5 veces. Y los ancianos que ya están muy viejitos son conectados a un sistema de apoyo vital, a una Matrix. En el año 2801 la compañía de mamá construye un Santa Robot, pero algo sale mal y debido a un error de programación Santa no entrega regalos, sino que mata gente porque en su opinión nadie merece nada. Entonces salir en Nochebuena es peligroso. Así que por todo esto y por mucho más, la Navidad deja de celebrarse. Poco antes de que Fry fuera descongelado, el profesor Hubert crea un clon de sí mismo y experimenta con un simio de pruebas para hacerlo inteligente. Luego de esto Fry se descongela y ahí conoce a Lila, se enamora de ella y luego lo ponen a trabajar de repartidor. Se me dio otra oportunidad y esta vez no voy a ser un triste fracasado. ¿Qué es eso? Tu asignación permanente de carrera. ¿Repartidor? ¡No! ¡No otra vez! ¡Por favor, eso no! ¡No! Lila termina renunciando, luego buscan al profesor Hubert y conocen a Bender en la cárcel. Entonces hacen repartidores intergalácticos a 200 pesos el envío, a menos que pese más de 2 kilos, entonces son 100 pesos por cada kilo extra. Y si no estás en la casa, el producto se devuelve solo. Aguarda, si llevaremos un paquete a unos criminales, quiero saber qué contiene. No tengo idea, Lila, pero te diré lo mismo que me dijeron. No haga preguntas, anciano. Le daremos 5,000 extra y su tripulación no tiene por qué enterarse. Fin.